بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, empezamos donde lo dejamos la última vez, إن شاء الله. En المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة. Dice el muallif, dice el muallif, y son varios. O sea, dicen los muallifin, sería la palabra correcta porque son varios los autores de este libro. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به. Dice, en المسألة الثانية: el agua, يعني الماء الذي تحصل به الطهارة. Dice el agua con el que se consigue el estado de pureza. ¿Vale? Y ahora te va a dar una explicación breve, ¿vale? De que la purificación necesita de un tipo de agua, etcétera, para que se cumpla. Dice la purificación, الطهارة, necesita de algo con lo que se quita la impureza. ¿Vale? Dice الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. ¿Vale? Dice que eh, la purificación necesita de algo con lo que se quita la impureza y se elimina el estado de impureza ritual, yani el hadath, y este es el agua. Yani se necesita agua para quitar estos dos, tanto la impureza eh, física, como es la najasa que puede caer sobre tu piel, tu ropa, etcétera, como es ese estado de impureza eh, que no te permite ni rezar ni hacer actos de adoración que requieran de wudu o ghusl, ¿vale? Ese es el hadith. Y ya explicamos en la clase anterior lo que es el hadith al-asghar y el akbar, ¿vale? Y como ya dijimos, la única manera de quitar este estado de impureza ritual, ¿vale? En este estado de impureza que no te permite ni rezar, ni hacer tawaf, etcétera, es solo con el agua, ¿vale? Dice, eh, والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. Dice, y el agua con el que se consigue esta purificación, o que se obtiene esta purificación, es con el agua que es pura en sí misma y que purifica a otros. Yani el tahur, ¿vale? Aquí te lo explica. وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. الطهور es una de las divisiones del agua. El agua tiene tres divisiones y hay madhahib que lo ponen en cuatro, como el madhab shafi'i, y otros madhahib que lo pones en dos divisiones, ¿vale? Y el madhab, en este caso, con el que se ha cogido en este libro, ha sido el madhab al-Hanbali, y es el muqarrar y el más aparente, y el más claro, inshallah, respecto al delil, ¿vale? Dice, وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. ¿Qué es esta división del agua que se llama الطاهور? ¿Vale? Es este agua, ¿vale? Que es puro en sí, yani el agua es puro en sí, y es purificador del resto, y purifica a otros, ¿vale? وهو الباقي على وهو الباقي على أصل خلقته. ¿Vale? Y este agua es el que está, yani es en su estado puro, ¿vale? Pero por su propia naturaleza y que purifica otras cosas. Es decir, este agua ya es puro por naturaleza. Este agua, yani el baqi ala khilqati, o aquí te lo da con otro ta'bir, porque en los libros de los Hanabila te dicen وهو الباقي على خلقته, ¿vale? Aquí te dice وهو الباقي على أصل خلقته. Es decir, este agua es el que todavía está en su estado original que se encuentra en la naturaleza y que es purificador y puro en sí mismo, ¿vale? Dice أي على صفته التي خلق عليه. التي خلق عليها, ¿vale? Es decir, ¿qué significa esto de que esté en su estado natural y que no haya cambiado este agua? Ni que sigue en su estado de propia naturaleza. Es decir, que todavía sigue, ¿vale? O que mantiene o que permanece sobre el wasf, que es la descripción sobre la que ha sido creada. Es decir, por ejemplo, el agua de mar. El agua del mar es tahur, ¿vale? ¿Por qué? Porque Allah la ha creado de esa manera y es así por naturaleza. Y el principio es que es tahur, ¿vale? A pesar de que tenga sal, es tahur, ¿vale? Y ya entraremos en descripción de eso, inshallah. O el agua de lluvia, por ejemplo. El agua de lluvia es tahur, porque sigue manteniéndose la descripción de que es agua y naturalmente es agua, ¿vale?
Es decir, Allah la ha creado como tal y no hay ninguna intervención ni humana, ni de animales, ni de algunas plantas que hayan modificado ese agua. ¿Vale? Dice, أي على صفته التي خلق عليها. ¿Vale? سواء كان نازلا من السماء. Y aquí os menciono el ejemplo que yo he dicho. سواء كان نازلا من السماء. Es decir, ya sea descendiente del cielo, que el matari ودوب الثلج والبرد, ¿vale? Como la lluvia o el hielo o nieve derretida o el granizo, ¿vale? أو جاريا في الأرض, o que sea fluyente sobre el agua o que corra sobre el agua, ¿vale? يعني جاريا في الأرض, que fluya sobre el agua, como es el agua de los ríos, de los pozos. Dice aquí que ماء الأنهار والعيون والآبار والبحار, ¿vale? Dice como el agua de los ríos, del Uyun. El Uyun normalmente son esos fluyentes que salen de las montañas, ¿vale? De la que en muchos pueblos se recopila agua, del cual se bebe y se consume, ¿vale? Yani del Anhar, los ríos, de esos afluentes, perdón, si no me equivoco se llaman en español, o el Abar, que son los pozos, o el Bihar, que son los mares, ¿vale? Todos estos son aguas tahor. ¿Por qué? Porque Allah las ha creado en ese estado y no hay nada que lo haya modificado en sí, ¿vale? No hay nada, ninguna intervención humana, ni intervención animal ni vegetal que haya modificado el estado natural de ese agua, ¿vale? Y es totalmente correcto usarlo para purificarse, tanto como para eliminar la najasa, como para eliminar el estado de impureza ritual, que es el hadath, ya sea el hadath al-akbar para hacer ghusl, o el hadath al-asghar para hacer wudu. يعني eliminas el hadath al-asghar con el wudu y el hadath al-akbar con el ghusl. Y ya explicamos en la clase anterior en qué casos se hacía cada uno. Dice, y aquí te da la evidencia, لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. سورة الأنفال, la aya 11. Dice, Allah subhanahu wa ta'ala, y él hizo descender sobre vosotros agua del cielo para purificaros con ella. ¿Vale? En este caso se entiende que en términos generales, pero también implica la lluvia, por ejemplo, ¿vale? Es decir, hizo descender, por ejemplo, la lluvia para que nos purifique con ella. Inshallah, espero que haya quedado claro. Y dice, وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. ¿Vale? Dice Allah subhanahu, y enviamos del cielo, ¿vale? O hicimos descender del cielo agua pura, ¿vale? ماءً طَهُورًا, agua pura. Está en Surat al-Furqan, la aya 48. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. عليه الصلاة والسلام. Dice el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh, Allahumma, yani, pidiendo a Allah, y Allah, اغسلني, yani, límpiame o lávame de mis faltas, min khatayay, ¿vale? بالماء بالماء والثلج والبرد, yani, con agua, nieve o hielo. El thلج sería más correcto poner la traducción del hielo aquí, o el barad, que sería una especie de granizo. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ¿Vale? Aquí te da la evidencia de todo lo que hemos comentado antes, inshallah, ¿vale? Yani, hemos dicho que el agua tahur es aquel que se mantiene sobre su punto original de creación, es decir, sobre lo que Allah le ha creado y nos ha modificado, ¿vale? Y te dan y las evidencias de esto son las dos ayas que hemos leído, ¿vale? Dice Allah subhanahu wa ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به, en Surat al-Anfal. Y dice subhanahu وأنزلنا من السماء ماء طهورا, en Surat al-Furqan, ¿vale? Y el hadith del profeta عليه الصلاة والسلام اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Y el mensajero de Allah dice, sallallahu alayhi wa sallam, este es el último hadith, eh, comentando sobre el agua del mar, ¿vale? Describiendo el agua del mar. هو الطهور ماؤه الحل ميتته, ¿vale? Este agua de mar, ¿vale? Es, su agua es pura, ¿vale? Y su muerto es lícito, es halal. والحل ميتته, ¿vale?
¿Qué significa esto último? Yani, el agua del mar es puro, pero ¿qué significa esto último de que su muerto es lícito? Su muerto es lícito no significa que, que cualquier cosa que haya muerto es halal. Se refiere específicamente a los animales que son marinos, ¿vale? Si yo, a'udhu billah, imaginar, vamos a poner la situación, de que te encuentras un pájaro sobre el agua. ¿Es halal? ¿Porque está en el mar? No, el pájaro ese es una mecha, ¿vale? Y no es de la categoría de animales que residen en el mar o que viven en el mar. Lo que es halal es específicamente lo que es del mar. Que tú te encuentres muerto. Por ejemplo, si yo me encuentro una sardina muerta, por ejemplo, y está en buen estado, ¿vale? A pesar de que esté muerta, es halal. Porque Allah nos ha hecho permitido los peces y animales que sean del mar, que se encuentren muertos en el mar, pero que estén en buen estado, incluso para consumir. Ahora, un pez putrefacto o en estado de putrefacción no sería correcto comerlo y tanto por salud como por la qaida fiqhiyya. La darara wa la dirar, ¿sabes? No, no hay daño y se debe de hacer daño. Entonces, como hemos dicho, el hillu maytatu es lo que hay muerto en el mar, que es del mar, es halal, ¿vale? Siempre y cuando se mantenga en ese estado de conservación y sea correcto consumirlo, incluso si está muerto. وتحصل الطهارة بمائع غير ولا تحصل عفوا ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. Dice, ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل. Le dice, y no se consigue el estado de purificación con algo que sea en estado líquido que moje, ¿vale? Que no sea el agua. Es decir, no se puede purificar con otra cosa que no sea el agua, que sea líquido. eh, como lo es Caljal, por ejemplo, como es el vinagre, o el benzín. El benzín, los que habíais escuchado, por ejemplo, a la gente del Jalij y demás, suele usarse para describir la gasolina, ¿vale? En este caso se refiere a la gasolina en específico. O el benzín, o el asir, o los zumos, o el limón, lo que es el limón. Cuando, por ejemplo, si estrujas un limón sobre el agua, ese limón se mezcla en el agua, por ende, se pierde lo que es la descripción del agua. Eso se convierte en agua con limón o en un exprimido de limón o en un zumo de limón, etcétera, ¿vale? Es decir, con estos cuatro, por ejemplo, esto es un ejemplo, hay más casos, como es el vinagre o la gasolina o los zumos o el limón, no se consigue la purificación, no se pueden usar para purificar ni nada. Dice وما شابه ذلك, y aquello que se asimila a esto, es decir, aquello que se asimila a lo que ya hemos mencionado del vinagre y demás, no se consigue con ello la purificación, ¿vale? La purificación es solo con el agua. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا, dice Allah subhanahu wa ta'ala, y si no encontráis agua, pues hacer el tayammum es la purificación con tierra, صعيدا طيبا, es decir, الصعيد es la tierra, con tierra طيبة, es decir, pura. فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء, dice, si es que la purificación se consiguiese con algo líquido que no fuese el agua, لنقل عادم الماء إليه, لنقل عادم الماء إليه. Por ejemplo, si es que esta purificación se consiguiese con otra cosa que no fuese el agua, de los líquidos, Allah nos hubiese pasado directamente لنقل عادم الماء إليه, ¿vale? Es decir, Allah nos hubiese pasado directamente a, a este líquido, a que hagamos la purificación con este líquido, si es que no hay agua. ولم ينقل إلى التراب. Es decir, si es que realmente no hubiese agua y pudiésemos hacer la purificación con estos otros líquidos, Allah no nos hubiese directamente transferido a la tierra. Si no encontramos agua, debe pasar a la tierra. El tayammum, ¿vale? Pero no podemos hacer, como dije, la purificación con el jal, que es el vinagre, o con los zumos, o con cualquier tipo de bebida, por ejemplo, con cualquier tipo de líquido. Explico, solo tiene que ser agua. No vale el alcohol, no vale el agua oxigenada, no vale ningún tipo de elemento que no sea el agua, ¿vale? Y el agua tiene que ser pura, como ya hemos descrito antes. Es decir, si no hay agua, se pasa
a la tierra. No se pasa a ningún otro líquido, inshallah, y espero que se haya quedado claro. Bi'idhnillahi subhanahu. Dice, al-mas'alatu thalitha. La tercera cuestión. Ya terminamos la segunda, pasamos a la tercera. الماء إذا خالطته النجاسة. Dice, الماء إذا خالطته نجاسة. Dice, el agua, si es que lo mezcla, la tercera cuestión es que el agua si lo mezcla una impureza. ¿Qué pasa si cae en el agua una impureza? Dice, الماء إذا خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. Paramos en ese punto. Dice, الماء إذا خلطته نجاسة فغيرت. ¿Vale? Vamos a pasar aquí la página, inshallah. Estamos por aquí. ¿Vale? Empieza por aquí y va a terminar en uno de estas comas, inshallah. Yo es que tengo otra versión. Por aquí terminamos lo que vamos a mencionar ahora, ¿vale? Dice, الماء إذا خلطته نجاسة. El agua, si es que se mezcla con él una impureza, ¿vale? فغيرت أحد أوصافه الثلاثة y cambia una de sus tres descripciones, ¿vale? Ya sea su olor o su sabor o su color, es decir, el olor del agua o su color o su sabor, ¿vale? فهو ناجس فهو ناجس بالإجماع لا يجوز استعماله. Si se cambia una de estas descripciones del agua, ¿vale? Que son estas cosas que describen el agua, como es el olor o el sabor o el color, ¿vale? Entonces es nejis por ijma', y esto apuntarlo. Si el agua se cambia una de sus descripciones, ya sea el olor, el sabor o el color, es nejis por ijma', ¿vale? Y no, ولا يجوز استعماله, y no está permitido su uso para رفع الحدث. Aquí te dice, فلا يرفع الحدث, ¿vale? فلا يرفع الحدث, ¿vale? No se elimina el estado de impureza con él. El estado de impureza ritual me refiero, de la ibada, como es para rezar y demás. ولا يزيل الخبث, y no elimina las impurezas exteriores. Tú no puedes, por ejemplo, usar, eh, por ejemplo, imaginad que tengo una botella de agua, ¿vale? La botella de agua tiene poco agua. No es una cantidad masiva para que no cambie su estado original. Es decir, una botellita de agua y echo un poquito de, por ejemplo, limón, ¿vale? El limón puede cambiar tanto su sabor como si a veces, si el agua es muy poco, por ejemplo, su color, ¿vale? Puede hacerse un poco más oscuro. Ese agua no puedo usarlo ni para hacerla, ni para el tatahur, ni para eliminar el estado de impureza ritual, para la ibada, ni eliminar las necesidades exteriores. Si tengo, por ejemplo, eh, el bowl, por ejemplo, tienes un poco de orina sobre tu piel o tienes un poco de eh, alguna necesidad sobre tu ropa, no puedes usarlo para nada. ¿Por qué? Porque se ha cambiado su estado original del agua, es decir, ha pasado a ser otra cosa que no es agua, que es porque se ha modificado tanto su sabor como si es en el caso de que sea muy poco agua, su color, ¿vale? Pero con que se cambie una de sus descripciones, ya sea el olor o el sabor o el color, ya se hace impuro, ¿vale? En este caso, no sería nejis con el limón, y esto hay que especificarlo porque a lo que se refiere aquí con nejis es cuando cae una nejesa sobre él, ¿vale? Con el limón sería tahir, y el tahir هو ما يحل مثلا أكله أو شربه ولا يحل التطهر به. Por ejemplo, el tahir es lo que está permitido comérselo o bebérselo, por ejemplo, pero no está permitido el usarlo para la purificación, ¿vale? Si me cae un poco de zumo de limón sobre la mano, no va a ser nejis, evidentemente. Pero lo que no es tampoco purificador. Es decir, no va a eliminar ese estado de impureza que tengo. O va a eliminar esa impureza que tengo por encima. A lo que se refiere aquí, que cambia el estado del agua y lo hace nejis, es a las nejesat. Se cae un poco de orina, por ejemplo, en el agua, o si cae un excremento sobre el agua, ¿vale?
Esto lo hace Negis, sea poco, sea mucho. Con que cambie uno de esos detalles en el agua, se hace Negis. Y ya entraremos, inshallah, en detalles. Dice, فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. Es decir, esto ya lo hemos comentado, que no elimina, si el agua se modifica uno de sus detalles o de sus descripciones, no se elimina ni el estado de impureza, ni el estado de, ni la impureza exterior, ¿vale? Que es el خبث. سواء كان كثيرا أو قليلا, ¿vale? Y en esto hay que detallar, سواء كان كثيرا أو قليلا, ya sea mucho o poco. ¿Y a qué nos referimos con que sea mucho o poco? Si el agua es poco, cualquier najasa, y apuntad esto es absolutamente necesario tenerlo en cuenta. Si el agua es poco, ¿qué significa poco? أقل من القلتين, ¿vale? القلتين son 500 رطل عراقي, y esta medida se aproxima hoy en día, depende del madhab, pero se aproxima entre los 190 a 200 largos litros, ¿vale? Es decir, si supera los 200 y poco litros, eh, o los 190 y poco. En el madhab del Hanbali, en Ihsan al-Mukhtasarat, si habéis estudiado ese libro, o lo habéis visto alguna vez, o habéis escuchado esto, si no os lo comento yo, en el detalle de lo que es el Qullatayn, esta medida, el Qullatayn, ¿vale? Se aproxima que son 191 litros, esto en el madhab del Hanbali, ¿vale? 191 litros. A partir de ahí, ya se considera en el madhab que es mucha agua, y lo que está por debajo es poca, ¿vale? Entonces, si el agua es poca, es decir, debajo de los 190 y poco litros, ¿vale? O debajo de, o una cantidad, por ejemplo, de lo que usamos comúnmente, ¿vale? Vamos a decir que tenemos una especie de cubo, una especie donde la fregona, por ejemplo, eso tiene un poco de agua, tiene agua, pero por ejemplo pueden ser 5 litros, 10 litros, etcétera, ¿vale? Si en ese agua cae una najasa, ya sea poca o mucha, ese agua se hace najis bil ijma', sin duda. Ese agua es najis en totalidad, ¿vale? Ahora, en en el agua que es mucho, es decir, en el agua que está por encima de los 190 litros, ya por poneros una aproximación, tomando en cuenta el madhab al hanbali, ¿vale? Eh, o a partir de los 220, si no me equivoco, en el resto de los madhab, Wallahu a'lam, no voy a dar una cifra, pero por ahí está. Si a partir de esa cantidad, ¿vale? Eh, cae una najasa en el agua, no se hace najis, excepto de dos. Excepto si es بول الآدمي أو عذرته, يعني الغائط, ¿vale? Excepto si es la orina de Bani Adam, del humano, de las personas, de los hijos de Adam, alayhi salam, la orina o el excremento del humano también, ¿vale? Estas dos hacen najis el agua si llega a los qullatayn, ¿vale? Si es que está por encima de los qullatayn, dentro de lo que es esa medida. Vamos a poner que es dentro de un tramo de 100 litros, 190 litros a, por ejemplo, 500 litros o 1000 litros, etcétera, ¿vale? Si lo hacen allí, si por ejemplo cae la orina o el excremento del humano ahí, ¿vale? Pero hay una excepción. Hay un caso en el que no se hace najis para nada ese agua, ¿vale? Y este caso es el de, por ejemplo, يعني الماء الذي لا يشق نزحه, que es el agua que es muy difícil eliminarlo de manera natural, por ejemplo, o el extraerlo de manera natural, como es, por ejemplo, el caso de una piscina olímpica, por ejemplo. Esto tiene una cantidad de agua muy grande, pueden ser cientos de miles de litros, y eso no puedo estar yo, por ejemplo, recogiendo con cubos y vaciarlo. Es decir, es una cantidad masiva, eso ya se considera agua de muy grande cantidad. Cualquier najasa que caiga en ese agua no lo modifica. Ese agua sigue siendo tahur. Incluso si tú ves la najasa enfrente tuya, por ejemplo, flotando, ¿vale? Vamos a poner la situación de que, y perdonad el ejemplo, pero es un ejemplo práctico dentro de lo que es el fiqh. Imagina que ves un excremento flotando en ese agua, ¿vale? Y es una piscina olímpica, por ejemplo, y es una cantidad masiva de agua. ¿Qué pasa con ese agua? ¿Se hace nejis? La cosa es que no se hace nejis, porque es una cantidad muy grande y esa najasa no afecta a nada. Simplemente está ahí. No ha afectado a ninguno de sus detalles.
Ahora, si es que hay una cantidad totalmente masiva de nejasa, como es por ejemplo una cantidad absurda de orina, por ejemplo, que se echa en esa piscina, y esa piscina se modifica todo su color, ¿vale? Entonces sí se hace nejis. Esto es un tema, ¿vale? Este tema del agua tiene bastante giras también. Esto tengo que mencionarlo en general. Y tiene mucho detalle, por eso lo estoy repitiendo tanto para que podáis apuntarlo y no quede duda, inshallah. Pero es importante detallar estos puntos, ¿vale? La diferencia entre el qullatayn y lo que es poco agua. El qullatayn y lo que es poco agua, ¿vale? El qullatayn hemos dicho que es esa medida que los fuqaha la mencionan como 500 artal iraqiyya o 500 ritlin iraqi, que son aproximadamente lo que he dicho, 190 litros o por encima, según otros medheb. Y a partir de esa medida, cualquier najasa que caiga en el agua no lo hace najis siempre y cuando no cambie ninguno de sus detalles esenciales, ¿vale? Es decir, si cae un poco de orina de perro, por ejemplo, vamos a poner esa situación, cae un poco de orina de perro sobre ese agua. Ese agua sigue siendo tahur siempre y cuando esa orina no haya modificado ni el color, ni el sabor, ni el olor de este agua, ¿vale? Ahora, si cae un poco de la najasa del Edemi, se cae un poco de orina de Beni Adam, sí lo hace najis. Y esto es porque el profeta, alayhi salatu wasalam, a los sahaba les encomendó el no orinar en, en una especie de como charcos muy grandes de la que la gente tomaba agua, ¿vale? Entonces, en este caso es un takhsis, es un hukm muayyan, es un hukm mustaqil, es una regla aparte, ¿vale? Es decir, la orina, el excremento del humano sí afecta a lo que está dentro de los qullatayn y un poco más por encima, siempre y cuando esa cantidad esté por ese entorno. Ahora, como he dicho, si es una cantidad masiva de agua, ya sean miles o millones de litros, ¿vale? Como por ejemplo el mar si una persona orina no lo hace nejis, ¿vale? Una persona excreta y no lo hace nejis. Incluso si echamos muchísima nejesa sobre el mar, no va a cambiar su estado natural, porque es muy poca nejesa comparada a la cantidad de millones y millones de litros que hay. Y es una cantidad que es imposible extraer, ¿vale? Yo no puedo, por ejemplo, extraer el mar vacío fuera. O, por ejemplo, una piscina olímpica. Necesitaría muchísimo tiempo con instrumentos manuales para extraer una piscina olímpica, ¿vale? Entonces son cantidades muy grandes de agua, por lo que si cae una energía ahí no la va a afectar, ya sea en este caso, como dije, de cantidades muy grandes, ¿vale? Ya sea orina, ya sea excremento, ya sea sangre, cualquiera de los líquidos que salgan de Bani Adam que sean nejis, cualquiera de los nejeset que existan en la naturaleza, cualquiera de ellas se cae sobre el agua no le va a afectar si es una cantidad masiva, excepto si es una cantidad también que es muy grande también, ¿vale? Que haga que este agua cambie de color, de sabor o de olor, ¿vale? Entonces sí sería Negis, pero como dije, es prácticamente imposible ese caso, del que una cantidad de orina modifique el color de una piscina olímpica, excepto si poniéndonos en situaciones hipotéticas he hecho una cantidad muy grande, ¿vale? Y nos hemos pasado mucho tiempo en este punto, pero es importante, inshallah, el tenerlo en cuenta. Y aquí voy a terminar, inshallah, el tercer punto ya resumido, porque lo más pesado ya lo hemos explicado. Dice, أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به وأما إن كان قليلا فينجز, es lo que he comentado antes. أما إن خالطته النجاسة, si este agua se mezcla con él una najasa y no cambia una de sus descripciones, que son el olor, o el sabor o el color, ¿vale? Si no lo cambia, si es mucho agua, ya hemos dicho que no se hace nejis, ¿vale? Y se consigue el estado de pureza con él, se purifica con él. وأما إن كان قليلا فينجس. Y si es poca agua, por debajo de las قلتين, ¿vale? Entonces sí se hace nejis. A pesar de que no cambie ninguna de estos detalles, si cae la nejasa sobre ese poco agua, sí se hace nejis, ¿vale? Sí se hace impuro. ولا تحصل الطهارة به ولا تحصل الطهارة به عفوا. Dice, y no se consigue, es decir, con este poca agua que ha caído sobre una najasa, لا تحصل الطهارة به, no se consigue la purificación con él, ya que es nejis, aunque no se haya cambiado ninguna de sus descripciones, ya que es una poca cantidad de agua. Dice, وحد الماء الكثير ما بلغ القلتين, y aquí te lo explica.
Y el límite de lo que se entiende por mucha agua es lo que es a partir del قلتين. Yo, lo que llega al قلتين, me بلغ القلتين, lo que está al nivel del قلتين y lo que está por encima, ¿vale? A partir de ahí ya se considera mucha agua. والقليل ما دون ذلك, que dice, y lo que es poco agua es aquello que está por debajo del قلتين. طيب. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. Dice la evidencia de todo lo que hemos mencionado es el hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que dice el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ciertamente el agua es puro y no lo hace najis, no lo hace impuro nada, ¿vale? Y el hadith de Ibn Umar radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم dijo إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Dice, si el agua llega a lo que es el قلتين, si el agua no... عفوا إذا بلغ الماء قلتين, si el agua llega a la cantidad de قلتين, de lo que entendemos por esa medida del قلتين, لم يحمل الخبث, no posee ni porta el خبث, no porta lo que es la impureza, ¿vale? Y ya hemos detallado eso con otros términos, pero este es el hadith del profeta alayhi salatu wasalam, y esta es la evidencia de ello, ¿vale? Que el profeta alayhi salatu wasalam nos comenta que el agua, al llegar a las Qulatayn, no toma, ¿vale? No se hace impuro, excepto con ciertas condiciones que ya hemos mencionado, ¿vale? المسألة الرابعة. Aquí vamos a terminar, inshallah, ya terminando con esta cuarta cuestión. Dice la cuarta cuestión. الماء إذا خالطه طاهر عفوا. Dice الماء إذا خالطه طاهر. El agua, si se mezcla con algo que es puro, pero que no purifica. Algo que es puro en su esencia, ya hemos explicado como por ejemplo un zumo, pero no purifica. No se puede hacer la purificación con el zumo, por ejemplo. الماء إذا خالطته مادة طاهرة. ¿Vale? Dice كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان. ¿Vale? أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك على ولم عفوا ولم يغلب ذلك المخالط عليه فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسات لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية في سورة النساء الآية 43. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي فيعم كل الماء أو كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. ¿Vale? Dice, el agua, el ma, إذا خالطته مادة طاهرة. El agua, si se mezcla con él algo que es طاهر, algo que es puro, pero que no purifica. ¿Vale? كأوراق الأشجار, como lo es las hojas de los árboles. ¿Vale? O, por ejemplo, el musgo. ¿Vale? O las algas. Cualquiera de estos están en la misma categoría. Todo es vegetal y por ende están en la misma categoría. O el sabón, ¿vale? O lo que es el jabón. Y se entiende por el jabón todo lo que usamos, por ejemplo, en las duchas o lo que se lava las manos, etcétera, ¿vale? El jabón. O el ashnan. O el ashnan es una especie de, de planta con la que se lava las manos, por ejemplo, es como una especie de jabón también, pero es de origen vegetal, es decir, es directamente la planta. الأشنان الأشنان عفوا. أو السدر. El sidr también es conocido, también es una planta. El sidr es una especie de unas hojas, ¿vale? De una planta que también se usa para lavar los muertos porque deja buen olor en el ghusl al-mayyit, por ejemplo. O también popularmente también se usa para lavar el pelo como champú porque tiene beneficios para el crecimiento del pelo y demás. أو غير ذلك من المواد الطاهرة. Todo esto que he mencionado, como el jabón, como las hojas de las plantas, algas, etcétera. O el ushnan este que hemos mencionado, que es una planta también. O el sidr. O cualquiera de otras materias que sea tahira, que sea pura en sí, pero que no purifique el resto.
¿vale? ولم يغلب ذلك المخالط عليه، ¿vale? Y no prevalece este puro, yani esta materia pura, por ejemplo el jabón, si cae sobre el agua, ¿vale? Pero no prevalece sobre el agua, es decir, no toma la precedencia en lo que consideramos esa materia. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo el agua, ¿vale? Y cae unas pocas gotas de jabón, o cae un poco del shnaan, o cae un poco por ejemplo, unas hojas de los árboles, ¿vale? Caen sobre ese agua. Y estas hojas de los árboles no modifican al agua en sí, no modifican ni su olor, ni su sabor, ni su color, simplemente han caído y ya está, ¿vale? Eh, lo correcto es que te lo dice, فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به. Lo correcto es que es puro, ¿vale? Y sí sirve para purificarse con él. ¿Por qué? Porque el agua no se ha modificado en sí, ya que lo que ha caído sobre él ha sido un tájer, es algo que es puro, que ha caído sobre él, pero que no ha tomado la precedencia en su descripción, ¿vale? Es decir, no ha modificado en sí al agua y no ha cambiado su esencia. Y o sahih, porque en esto hay giras también, sahih y lo más correcto es que sí está permitido el purificarse con ello y el eliminar las najasats, el eliminar las impurezas corporales o corpóreas o externas con él. لأن الله تعالى ولأن الله سبحانه وتعالى قال, porque Allah dice وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط, ¿vale? Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, y si es que uno de vosotros, o si es que vosotros estuvieseis enfermos, marda o ala safar, o en viajes, o viajando, أو جاء أحد منكم من الغائط, o alguno de vosotros presenta la necesidad de sacar su excremento, de excretar. El غائط es el excremento humano, ¿vale? Lo que es, comúnmente lo llaman, la caca y demás, ¿vale? أو لامستم النساء, o si tocáis a las mujeres, فلم تجدوا ماء, y no encontráis agua, y esta es la aya que hemos mencionado antes, آه، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا, y no encontráis agua, es decir, para purificaros de todo lo que hemos mencionado previamente en la aya, ¿vale? Y no encontráis agua, فتيمموا صعيدا طيبا, pues purificaros con tierra pura, o طيبة, que es buena, فامسحوا بوجوهكم وأيديكم, pues entonces pasad sobre vuestras caras, es decir, con esta tierra, pasad sobre vuestras caras y sobre vuestras manos, ¿vale? Y ya explicamos la manera de hacer el tayammum en la clase pasada y ya adentraremos en Babi Tayammum. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. Y el agua ya haciendo un resumen de lo que viene, dice, entonces la palabra ma, la palabra agua que Allah menciona en esta ayah, ¿vale? No diferencia entre lo que es lo que es el agua totalmente, absolutamente puro, ¿vale? Y lo que es el agua que está algo mezclado, ¿vale? Pero que no haya cambiado una de sus descripciones del agua, ¿vale? Es decir, no hay diferencia en esta área entre el agua que es totalmente puro de esencia, como ya hemos dicho, que es el agua de lluvia, el agua de mar, ríos, pozos, etcétera, y el agua المخلوط, pero esto no significa que يعني أنه غير أحد أوصافه, ¿sabes? Yani no significa que haya cambiado una de sus descripciones, sino que es algo que ha caído en él, algo que es tahir, ¿vale? Algo que es tahir, como por ejemplo puede ser el jabón, como puede ser el sidr, como puede ser una hoja de un árbol, etcétera, ¿vale? Esto es a lo que se refiere con el makhlut, aquí en este punto. Y es lo que se refiere en esta aya. Es decir, no hay diferencia entre el agua puro y el agua que ha sido, yani, que ha sido tocado o que se ha mezclado con algo que es tahir, pero que no se haya cambiado la esencia del agua. ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته, dice, y de su hecho صلى الله عليه وسلم a las mujeres que mantuvieron esa tarea de preparar a sus hijas, بتجهيز ابنته, de su hija, perdón, أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيت بماء وسدر
واجعلني في الآخرة كفورا عفوا، أو شيئا من كافور. Vale. Dice el profeta alayhi salatu wassalam, Silna Hathalatha, a su hija que había fallecido, ¿vale? A la que le estaba lavando, a la mujer que estaba lavando a su hija, le dijo que la lavase 3 veces, o 5, o khams, ¿vale? O khamsa, o aktharu min dhalika in ra'aytin, o más de 3 o de 5, si es que lo ves oportuno. Bima'in wa sidr, con agua y sidr, que si queréis buscarlo, inshallah, veréis que es una especie de planta o de hoja, ¿vale? Con lo que también se usa para lavar. Tiene buen olor y por ende se usa para lavar a los muertos, como en este caso, como en este hadith, o para también lavarse el pelo, porque deja buen olor, o para lavarse el cuerpo, ¿vale? Eh, وجعلنا في الآخرة كافورا, ¿vale? Y en la última lavada, الآخرة, يعني آخر الغسلات, ¿vale? En la última غسل, en la última lavada, pon algo de kafur. El kafur es una especie también de piedra muy blanda que también se usa para lavar, ¿vale? Y que deja ragua, que deja algo de espuma, ¿vale? Y por ende se lava también con él. O shay'an min kafur, o algo de kafur. Y el profeta alayhi salatu wasalam le dice, o si no puedes lavarla entera con el kafur, que sea con un poquillo de kafur, aunque sea, con que pase un poco con ese kafur, que deje buen olor, ¿vale? Estaría bien, inshallah. Y como ya hemos dicho, el Mayyit, también entraremos en Kitabul Janaiz o en Babul Janaiz. Veréis que el preparar a un muerto, un fallecido, tiene muchas sunan, tiene muchas cosas tayyibas que son sunan, que son muy buenas hacerlas, como en el caso de poner kafur, sidr, etcétera, ¿vale? Y todo esto para dejar buen olor. Y, y este hadith, يعني وجه الدلالة, lo que es وجه الدلالة de este hadith, es que si se mezcla este tahur, que es el sidro, el kafur con el agua, no cambia su esencia, ¿vale? Porque el profeta Ali Sallallahu Alaihi Wasallam le dice de mezclar el agua con el sidr, ¿vale? Y esto no mezcla, no quita su esencia de que es purificador, ¿vale? Ya que no se cambia en sí la esencia de ese agua, ¿vale? Y ya pasamos, inshallah, en la próxima clase a lo que es el مسألة الخامسة, la quinta cuestión, ¿vale? وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.